En la vasta extensión del universo existía un poderoso imperio galáctico que abarcaba incontables sistemas estelares y gobernaba sobre numerosas razas alienígenas. La capital del imperio, el planeta Zafiria, estaba recogiendo una metrópolis de imponentes torres y tecnología avanzada. Era el orgullo del imperio y un símbolo de su poder. El general Sorekis, uno de los líderes militares más condecorados del imperio, miraba la gran ciudad desde la ventana de su oficina en lo alto del Palacio Imperial. A pesar de la grandeza del imperio y las muchas razas bajo su dominio, Sork tenía un desdén particular por una especie, los humanos. Los veía como primitivos, rebeldes y una amenaza potencial para la supremacía del imperio. Sorek no sabía que había un espía humano encubierto en el corazón del imperio. Giner, un hábil agente de la Agencia de Inteligencia de la Tierra, había pasado años infiltrándose en el imperio y ascendiendo en sus filas. Su misión era reunir información crítica sobre las debilidades y vulnerabilidades del imperio. Un fatídico día, Jenna descubrió un documento altamente clasificado que detallaba un arma secreta que el imperio estaba desarrollando, un asesino de planetas. Capaz de destruir mundos enteros, sabía que esta información tenía que llegar a la Tierra a toda costa. Jenna planeó cuidadosamente su escape de Siria en la oscuridad de la noche, se coló en una tabla espacial y abordó una nave de carga que se dirigía al borde exterior, pero justo cuando la nave despegaba, las fuerzas imperiales asaltaron la plataforma de lanzamiento. Habían descubierto la verdadera identidad de Jenna. Se desató un feroz tiroteo. Jenna logró abrirse camino hasta una cápsula de escape y arrojarse al espacio justo cuando la nave de carga explotó detrás de ella, consumida en una bola de llamas. Las naves imperiales persiguieron su cápsula martillándola con fuego láser. Jenna sabía que llegaría a la Tierra con la información crítica en la mano, tenía que advertir a la humanidad de otra manera. Grabó un mensaje urgente detallando el arma secreta del imperio y la amenaza inminente que representaban. Luego, con el corazón apesadumbrado, programó su cápsula dañada para que se autodestruyera para evitar que el imperio la recapturara cuando la cápsula explotó en un destello cegador. La cápsula de mensajes se expulsó y se alejó a toda velocidad hacia el vacío de tinta. Semanas después, la cápsula de mensajes llegó a puesto avanzado lunar de la Tierra. Los líderes de la Tierra escucharon la terrible advertencia de Jenna con creciente temor. El Imperio Galáctico no era solo una amenaza distante, estaban desarrollando activamente armas para subyugar o destruir a la humanidad y otras razas libres en un acto sin precedentes de unidad global. Todas las naciones de la Tierra reunieron recursos y mano de obra para lanzar un ambicioso proyecto: la construcción de una flota de naves de guerra avanzadas capaces de enfrentar el poder del imperio. Era una apuesta desesperada, pero una que tenían que tomar para la supervivencia de la raza humana. Cuando las primeras naves de la flota de defensa de la Tierra se acercaban a su finalización, una sensación de resolución sombría se apoderó de la humanidad. Sabían que una guerra total con el Imperio Galáctico ahora era inevitable. Los humanos tenían que atacar primero, y atacar duro si esperaban tener alguna posibilidad de victoria contra el mayor poder que la galaxia había conocido. Pero los humanos tenían un as bajo la manga, el elemento sorpresa. El imperio, en su arrogancia, se cree invulnerable y nunca sospecharía un ataque de una raza que consideraban inferior. Esta arrogancia sería su perdición. Como la flota de defensa de la Tierra, la flota encendió sus motores y puso rumbo a Zefia. Una guerra que sacudiría las estrellas estaba a punto de comenzar. El destino de la humanidad y de las razas libres en toda la galaxia estaba en juego. Hersworth llegó a la Tierra, pero a un gran costo, aunque su bote de mensajes escapó. Jenna fue capturada por las fuerzas del Imperio Galáctico, apenas unos momentos después de que su cápsula se autodestruyera. Fue llevada ante las organizaciones y cadenas del general. El general estaba furioso porque un humano de todas las especies había logrado infiltrarse en su imperio y descubrir su secreto más guardado. Exigió saber qué había aprendido Jenna y a quién le había contado, pero Jenna estaba resuelta a pesar de las temibles técnicas de interrogatorio del imperio. Se negó a traicionar a su gente. Sorekis, al ver que no obtendría nada de ella, decidió hacer un ejemplo del espía humano en una transmisión pública en todo el imperio. Jenna estaba furiosa. Exhibido como un trofeo del poder del imperio, Sork declaró que este era el destino de cualquiera que se atreviera a desafiar al imperio sin importar su especie. Luego, en un giro cruel, anunció que Gen sería enviada de regreso a la Tierra no como una mujer libre, sino como una advertencia. Jenna fue colocada en una cápsula de estasis, su cuerpo congelado en un estado entre la vida y la muerte. La cápsula fue cargada en una pequeña nave no tripulada y programada para aterrizar en la superficie de la Tierra. Era un mensaje: mira a tu campeón roto, y desesperanza. Cuando la nave se estrelló en la Tierra y descubrieron a Jenna, la gente estaba horrorizada por el estado de su valiente espía, pero en lugar de desesperación, el sacrificio de Jenna encendió un fuego en los corazones de
Todos los humanos, su valentía frente a la crueldad del imperio los inspiró a luchar aún más duro a medida que la flota de defensa de la Tierra se acercaba a su finalización. Los mejores científicos de la humanidad trabajaron incansablemente para desentrañar los secretos de la cápsula de estasis que contenía a Jenna. Si pudieran revivirla, su conocimiento del funcionamiento interno del imperio sería invaluable. Mientras tanto, en el sombras del imperio susurros del desafío de la humanidad comenzaron a extenderse entre las razas subyugadas. La historia del coraje de Jenna y la postura unida de la Tierra contra el imperio encendió una chispa de esperanza en aquellos que hacía mucho que se habían rendido. Los emisarios de estas razas comenzaron a comunicarse con la Tierra ofreciendo todo el apoyo que pudieron. Algunos proporcionaron inteligencia sobre los movimientos y tácticas del imperio, otros enviaron recursos y tecnología para ayudar en la construcción de la flota de la Tierra. Algunos individuos valientes incluso se ofrecieron como voluntarios para luchar junto a la humanidad en la próxima guerra. En Sapia, el general Sorekis estaba preparando las fuerzas del imperio para el inminente conflicto. Sabía que los humanos, a pesar de todas sus formas primitivas, no debían ser subestimados. Habían demostrado ser ingeniosos y tercos en el pasado. Sorekis revisó la información reunida por sus espías en busca de cualquier debilidad en las defensas de la Tierra. No cometería el mismo error que aquellos que habían descartado a la humanidad como una amenaza. Los aplastaría por completo y cimentaría el dominio del imperio sobre la galaxia de una vez por todas. Cuando se lanzara la flota de defensa de la Tierra y pusieron rumbo a Siria, se les unió una armada de naves de las razas subyugadas del imperio. Era un sitio que inspiraba asombro y aterrorizaba. El frente unido de los oprimidos se alzaba contra sus opresores en la Tierra. En un laboratorio secreto en las profundidades subterráneas, un equipo de científicos hizo un gran avance. Habían encontrado una manera de revivir a Jenna de forma segura de la estasis. Cuando abrió los ojos y miró los rostros de sus compañeros humanos, Jenna sabía que su misión no había terminado, tenía una guerra que pelear y la llevaría hasta el final. El escenario estaba listo para una confrontación que decidiría el destino no solo de la humanidad, sino de todas las razas libres de la galaxia. En el frío del espacio, dos flotas convergen, una impulsada por el deseo de dominación, la otra por la desesperada necesidad de sobrevivir. Los primeros disparos de la guerra estaban a punto de ser disparados cuando la flota de defensa de la Tierra y sus aliados se acercaron a Safiria. Fueron recibidos por todo el poderío militar del Imperio Galáctico. Miles de naves de guerra imperiales, cada una erizada de armas avanzadas, formaron un muro imponente alrededor de la capital, el planeta general. Sorekis a bordo de su nave insignia, los Imperators se burlaron de la flota que se acercaba. Dio la orden de disparar y las naves del Imperio lanzaron una devastadora andanada de fuego láser y misiles, pero la flota terrestre no fue tomada por sorpresa. Habían esperado que el Imperio atacara primero y habían planeado en consecuencia. Las naves humanas, más pequeñas y ágiles que sus contrapartes imperiales, atravesaron la lluvia de fuego enemigo con precisión practicada. Devolvieron el fuego. Su armamento avanzado desarrollado en secreto en la Tierra demostró ser más que un rival para las defensas del imperio. La batalla se desató en el vacío del espacio Aite con los destellos de las explosiones y los rayos entrecruzados de armas de energía. Las pérdidas aumentaron en ambos lados, pero la flota humana y sus aliados mantuvieron su formación y continuaron avanzando hacia Seria en la superficie del planeta. La gente del imperio observó cómo se desarrollaba la batalla con una mezcla de asombro y horror. Se les había asegurado su supremacía, pero ahora vieron a sus poderosas naves de guerra caer ante el ataque de la flota terrestre. En su silla de mando, el general ZGX se puso cada vez más furioso a medida que llegaban los informes de pérdidas. Exigió que sus naves presionaran el ataque sin tener en cuenta el costo, pero incluso cuando dio la orden, un golpe devastador fue asestado contra el imperio. Un pequeño grupo de naves humanas y alienígenas lideradas por nadie menos que Jenna Rer habían logrado pasar la batalla principal y dirigirse al emperador. Jenna, sus habilidades como espía ahora se convirtieron en el arte de la guerra, lideró una audaz acción de abordaje en la nave insignia de Zor. La lucha a bordo del emperador fue feroz y de cerca. Jenna y su equipo se abrieron camino hasta el puente donde se enfrentaron al mismísimo general Sorekis. El general, un formidable guerrero, se enfrentó a Jenna en un combate singular. Fue una batalla de habilidad y voluntad, pero al final, la determinación de Jenna y la rectitud de su causa demostraron ser más fuertes que Sorex. En ese momento, superó al general y con su derrota, la moral de las fuerzas imperiales se derrumbó al ver su líder cayó. Muchas de las naves imperiales se rindieron o huyeron de la batalla, los que continuaron luchando fueron rápidamente abrumados por el renovado vigor de la flota terrestre. Cuando las noticias de la derrota del imperio se extendieron, las razas subyugadas a través de la galaxia se levantaron en rebelión. El imperio, su poder militar roto y su liderazgo en desorden, pudo hacer poco.
Para detener la marea de revolución después de la batalla mientras la flota terrestre atendía a sus heridos y lloraba a sus muertos, Jenna estaba de pie en el puente del emperador mirando los restos de la batalla. Sabía que esto era solo el comienzo. El imperio, aunque derrotado, no fue destruido. Habría más batallas por venir, pero por ahora la humanidad y sus aliados habían dado un golpe por la libertad, habían demostrado que el Imperio Galáctico no era invencible, que la esperanza y el coraje podían triunfar sobre la tiranía y la opresión. Mientras la flota se preparaba para regresar a la Tierra, Jenna sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Había encontrado una nueva vocación, no solo como espía, sino como líder en la lucha contra el Imperio. Ella estaría con la humanidad y sus aliados hasta que la galaxia estaba libre del control del Imperio o hasta que diera su último suspiro. La primera guerra con el Imperio Galáctico había terminado con la victoria de la humanidad, pero la lucha mayor por el destino de la galaxia apenas estaba comenzando. A raíz de su humillante derrota en Zephyria, el Imperio Galáctico estaba en crisis. La pérdida del general Zorg y la destrucción de su aura de invencibilidad habían asestado un duro golpe al prestigio y la moral del Imperio, pero el Imperio estaba lejos de ser derrotado. Cuando el impacto inicial pasó, una rabia fría y calculada tomó su lugar. Los emperadores, los verdaderos gobernantes del Imperio EMP, se reunieron en una reunión secreta para discutir su próximo movimiento. Sabían que no podían permitirse otra pérdida como Zephyria. La rebelión que había surgido después de la batalla necesitaba ser aplastada rápida y decisivamente para que no se extendiera como un reguero de pólvora por todo su dominio. Los emperadores nombraron a un nuevo comandante supremo de sus fuerzas militares. El gran almirante FRX Tak era conocido por su despiadada eficiencia y su absoluta devoción al imperio. Se le asignó no solo derrotar a la Alianza Humana, sino destruirla por completo. El primer movimiento de Freak fue llamar a las fuerzas del imperio de toda la galaxia para reagruparse y rearmarse. Instituyó un duro régimen de entrenamiento centrado en contrarrestar las tácticas empleadas por los humanos en la batalla de Zephyria, pero Thrax sabía que las tácticas superiores por sí solas no serían suficientes. Los humanos habían demostrado ser tecnológicamente expertos. Sus armas y naves eran más avanzadas de lo que el Imperio había anticipado. Para contrarrestar esto, Thrax recurrió a los mejores científicos y diseñadores de armas del Imperio en laboratorios secretos en todo el Imperio. Se comenzó a trabajar en nuevas y aterradoras armas de guerra, supersoldados diseñados genéticamente capaces de soportar los rigores del combate espacial. Generadores de anomalías gravitacionales que podían destrozar naves y aplastar planetas enteros. Diseminadores neurológicos que podían convertir a una población en esclavos sin mente con una sola transmisión. El Imperio se preparó para la siguiente fase de la guerra. La Alianza no se quedó de brazos cruzados. Giner, ahora una figura central en el liderazgo militar de la Alianza, sabía que necesitaban aprovechar su ventaja antes de que el Imperio pudiera reagruparse. Propuso una serie de incursiones audaces en instalaciones imperiales clave, astilleros, laboratorios de armas y depósitos de suministros. El objetivo era aumentar la capacidad del Imperio para librar la guerra y reunir información sobre sus nuevas armas y estrategias. Estas incursiones eran increíblemente arriesgadas, pero Jenna argumentó que eran necesarias. La Alianza no podía darse el lujo de quedarse sentada y esperar a que el Imperio llevara todo su poder a Bear. Necesitaban mantener la iniciativa para hacer que el Imperio reaccionara ante ellos en lugar de lo contrario. El liderazgo de la Alianza, después de mucho debate, aceptó el plan de Jenna. Se reunió un equipo de ataque que comprendía a los mejores soldados y operativos de todas las razas aliadas. Jenna misma lideraría la misión más crucial, una incursión en la principal instalación de investigación de armas del Imperio en el planeta. Gracias a Prime, mientras los equipos de ataque se embarcaban en sus misiones, las nuevas armas del Imperio comenzaron a salir de las líneas de producción. Gran Almirante FRX, confiado en su nuevo arsenal, puso su mirada en las fortalezas de la Alianza. El escenario estaba listo para una nueva fase de la guerra, una que se libraría no solo en el frío vacío del espacio, sino en el corazón del Imperio, y el territorio de la Alianza sería una guerra de sabotaje y subterfugio, de nuevas armas devastadoras y desesperada última resistencia a través de todo. Jenna Rer y sus compañeros soldados lucharon, probado por el conocimiento de que eran la última mejor esperanza de libertad de la galaxia. Ellos habían comenzado esta guerra, y la llevarían hasta el final sin importar el costo. El Imperio Galáctico había sido herido, pero estaba lejos de ser derrotado. La verdadera prueba de la determinación de la humanidad y la fuerza de su alianza aún estaba por llegar. Los equipos de ataque de la Alianza partieron en sus misiones, cada uno un paso crucial en el plan de Ger a la máquina de guerra del Imperio Galáctico, antes de que pudiera movilizarse por completo en los astilleros imperiales de Draus IV. Un equipo liderado por el atrevido piloto humano Capitán Hasse Harks lanzó un ataque sorpresa. Lograron destruir varias naves de guerra nuevas antes de que pudieran completarse, estableciendo mientras tanto, en el mundo de suministros de Nexus Prime,
un equipo de infiltrados liderado por el enigmático agente alienígena conocido solo como Ghost logró sabotear las principales refinerías de combustible del Imperio. La explosión resultante iluminó el cielo nocturno y asestó un golpe devastador a la red logística del Imperio, pero la misión más crucial fue la incursión de Jenna en FRX Prime, con un equipo cuidadosamente seleccionado de los mejores luchadores de la Alianza. Jenna se infiltró en las instalaciones de investigación de armas fuertemente custodiadas. Su objetivo era robar las plantas para las nuevas superarmas del Imperio y destruir los prototipos si era posible. La lucha dentro de las instalaciones fue intensa. Jenna y su equipo se enfrentaron no solo a soldados imperiales regulares, sino también a los supersoldados genéticamente mejorados conocidos como la Guardia Frax. Estos enormes guerreros vestidos con armaduras de poder avanzadas demostraron ser oponentes formidables, pero el equipo de Jenna perseveró. Lograron abrirse camino hasta el corazón de la instalación donde descubrieron la aterradora verdad: el Imperio no solo estaba desarrollando nuevas armas, sino que también estaba experimentando con tecnología interdimensional. Estaban tratando de encontrar una solución. Para aprovechar el poder de las realidades alternativas para aplastar a toda oposición, Jenna sabía que no se podía permitir que esta tecnología cayera en manos del Imperio. Tomó la difícil decisión de destruir toda la instalación, aunque eso significara sacrificar la oportunidad de robar los planos de las armas. Puso el núcleo del reactor a sobrecarga y luchó en una desesperada acción de retaguardia para ganar tiempo para que su equipo escapara. La instalación explotó justo cuando el equipo de Jenna llegó a su punto de extracción. La explosión fue tan masiva que se podía ver desde la órbita, un testimonio del poder destructivo que el Imperio había estado tratando de desatar con el éxito de las incursiones. La Alianza se había comprado un respiro, pero el respiro duró poco. El gran almirante FRX, enfurecido por los reveses, lanzó una serie de feroces contraataques. Contra los mundos Alianza las batallas fueron feroces y costosas. Las nuevas armas del Imperio, aunque no se realizaron por completo, demostraron ser devastadoras. Ciudades enteras fueron arrasadas y poblaciones fueron subyugadas o erradicadas en medio del caos de la guerra. Las tensiones comenzaron a aumentar dentro de la Alianza. Algunos miembros, particularmente aquellos de los mundos que habían sufrido la peor parte de los ataques del Imperio, abogaron por una estrategia más agresiva. Querían llevar la lucha directamente a los mundos centrales del Imperio para atacar el corazón de su poder. Otros, Jenna, entre ellos, aconsejó cautela. Argumentaron que la Alianza aún no era lo suficientemente fuerte como para arriesgarse a un asalto total. Necesitaban más tiempo para aumentar sus fuerzas y encontrar formas de contrarrestar las nuevas armas del Imperio. El debate llegó a un punto crítico. En una acalorada reunión del liderazgo de la Alianza se lanzaron acusaciones y viejas rivalidades resurgieron. Por un momento parecía que la Alianza podría fracturarse bajo la tensión, pero Jenna, aprovechando su experiencia como espía y agente, logró negociar un compromiso. La Alianza continuaría su estrategia de ataques selectivos y sabotajes, mientras también trabajaba para fortalecer sus defensas y reforzar su flota. Compraría su tiempo esperando el momento adecuado para dar el golpe decisivo contra el Imperio. Era un acto de equilibrio delicado y Jenna sabía que el más mínimo paso en falso podría significar un desastre para la Alianza y para la galaxia en su conjunto, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Ella había comenzado esta lucha y la terminaría sin importar los desafíos que la aguardaran. Mientras la guerra continuaba, el Imperio Galáctico reveló su arma más aterradora hasta ahora, una enorme estación de batalla del tamaño de una luna conocida como el Dreadnought, armada con un super láser destructor de planetas y protegida por un escudo de energía impenetrable. El Dreadnought era la máxima manifestación del poder del Imperio. El gran almirante FRX, confiado en su nueva arma, lanzó una brutal campaña de aniquilación planetaria. Uno por uno, los mundos de la Alianza cayeron ante el poder imparable del Dreadnought. Civilizaciones enteras fueron aniquiladas en un instante, reducidas a nada más que polvo cósmico. La Alianza entró en un estado de pánico. Sus flotas, ya maltratadas por la guerra en curso, no eran rival para el Dreadnought. Solo podían mirar impotentes mientras sus mundos miembros fueron destruidos. Jenna, ante esta nueva amenaza, sabía que era necesaria una acción drástica. Propuso un plan audaz, un asalto directo al propio acorazado. Si pudieran encontrar una forma de penetrar sus defensas y destruirlo desde dentro, podrían cambiar el rumbo de la guerra. Muchos en el liderazgo de la Alianza pensaron que el plan era un suicidio. El acorazado era simplemente demasiado poderoso, sus defensas demasiado fuertes, pero Jenna argumentó que no tenían otra opción si no actuaban ahora. El Imperio simplemente seguiría destruyendo mundos hasta que no quedara nada por lo que luchar. Al final, la Alianza aceptó el plan. Reunieron todas las naves y todos los soldados que pudieron prescindir para esta última y desesperada táctica. La flota que se reunió era una mezcla práctica de naves humanas y alienígenas, muchas de ellas aún con las cicatrices de batallas anteriores. Jenna dirigió el asalto ella misma, comandando desde el puente de su nave insignia, el Defiance,
Cuando la flota de la Alianza salió del hiperespacio cerca del DDOT, se encontraron de inmediato con un muro de fuego enemigo. La batalla fue intensa y caótica. Los cazas del Imperio invadieron las naves de la Alianza como furiosos. Los avispones, mientras que el superlizador de los Dreadnoughts barrió el campo de batalla vaporizando escuadrones enteros en una sola explosión, pero la Alianza siguió luchando con una determinación sombría. Consiguieron hacer un agujero en la pantalla de combate de los Dreadnoughts y lanzar una ola de naves de abordaje hacia la superficie de la estación de batalla. Jenna dirigió el grupo de abordaje ella misma. Se abrieron paso a través de hordas de soldados imperiales y droides de seguridad que se dirigían hacia el núcleo del reactor de los Dreadnoughts. Si pudieran destruirlo, podrían derribar toda la estación, pero cuando llegaron al reactor se encontraron frente a un enemigo inesperado, el mismísimo Gran Almirante Frix esperándolos con un contingente de su guardia de élite FRAC. Se produjo una batalla brutal. FRX era un guerrero formidable. Sus habilidades perfeccionadas por una vida de guerra llena, y su equipo lucharon con todo lo que tenían, pero fueron superados uno por uno los compañeros de Jenna, cayeron pronto. Ella era la única que quedaba maltratada y sangrando su arma Empty Frag, estaba de pie sobre ella su espada lista para matar, pero en ese momento sucedió algo inesperado. Uno de los guardias de FXX, un joven soldado que secretamente había simpatizado con la Alianza, apuntó su arma a su maestro. Frex cayó y Jenna aprovechó su oportunidad y hundió su espada en el núcleo del reactor. La explosión resultante fue cataclísmica. El acorazado se cerró y luego se hizo pedazos consumido por una enorme bola de fuego. Jenna, por algún milagro, logró llegar a una cápsula de escape justo a tiempo. Desde el puente del Defiance, la flota de la Alianza observó con asombro cómo el acorazado se desmoronaba. Los vítores estallaron en los tranquilos canales. Contra todo pronóstico lo habían logrado, habían destruido el arma definitiva del Imperio, pero la celebración duró poco. El Imperio, aunque herido, aún no fue derrotado. La tía Jenna, a la deriva en su cápsula de escape, y viendo los restos del Dreadnought arder, supo que la parte más difícil de la lucha aún estaba por venir. La destrucción del Dreadnought fue un punto de inflexión en la guerra. El Imperio Galáctico perdió su arma más poderosa y su aura de invencibilidad se hizo añicos. Comenzó a perder terreno en todos los frentes. Las razas sujetas, envalentonadas por la victoria de la Alianza, se levantaron en rebelión abierta. Mundo tras mundo, los gobernadores imperiales tomaron el trono y las guarniciones imperiales fueron expulsadas. El Imperio, una vez un coloso inexpugnable, se estaba desmoronando, pero el Imperio aún no estaba listo para admitir la derrota. Los emperadores, en un acto final de desesperación, llamaron a todas sus fuerzas restantes a Cefía, su mundo capital. Harían su última resistencia allí, usando las formidables defensas del planeta para contener a la Alianza y los rebeldes. Jenna RER, habiéndose recuperado de sus heridas sufridas en el Dreadnought, lideró la flota de la Alianza en un asalto masivo a Safiria. La batalla que siguió fue la más grande y brutal de toda la guerra. La flota imperial, aunque superada en número, luchó con la furia de los condenados. Sabían que esta era su última oportunidad, que si Safiria caía, el Imperio caería con él. Lanzaron todo lo que tenían contra la Alianza, desde enormes dreadnoughts hasta enjambres de naves de combate. La Alianza, por su parte, estaba igualmente decidida. Habían llegado demasiado lejos, habían sacrificado demasiado para dar marcha atrás. Ahora luchaban con un coraje nacido de la desesperación. Cada nave y cada soldado se esforzaban al máximo y más allá. En la superficie de Safiria, las tropas terrestres de la Alianza, lideradas por la propia Jenna, lucharon en una campaña brutal para capturar el Palacio Imperial. No solo se enfrentaron a los soldados restantes del Imperio, sino también a los fanáticos guerreros de la Guardia Imperial que juraron defender los errores EMP hasta la muerte. La lucha fue intensa y las pérdidas fueron grandes en ambos lados, pero lenta e inexorablemente la Alianza ganó terreno. Capturaron los puertos espaciales, luego los centros industriales y finalmente los distritos gubernamentales. El Palacio Imperial, una vez que un símbolo del poder del Imperio, se convirtió en un campo de batalla. En la sala del trono del palacio, Jenna se enfrentó al último de los emperadores en combate singular. Fue un duelo de leyendas. La maestría del emperador en las artes marciales se comparó con la de los emperadores. La voluntad indomable de Jenna. Al final, fue Jenna quien emergió victoriosa, derribando al emperador y terminando con el gobierno del Imperio para siempre, pero la victoria fue agridulce. Muchos habían muerto, tanto se había perdido mundos, habían sido devastados civilizaciones enteras aniquiladas. La Alianza había ganado, pero a un costo terrible. Después de la guerra, la Alianza trabajó para reconstruir lo que había sido destruido. Ayudaron a las razas sometidas a establecer nuevos gobiernos y nuevas sociedades libres de la opresión imperial. Lloraron a sus muertos y honraron a sus héroes. Jenna Renner, la mujer que lo había iniciado todo, la espía que se había convertido en general y una leyenda, vio como un nuevo árabe amanecía para la galaxia. Era una era de paz y libertad, pero también de incertidumbre. El viejo orden había sido barrido y quedaba por ver qué tomaría su lugar. Para Jenna había una última misión: regresó a la Tierra, el mundo que había dejado hace tanto tiempo. Que caminó por las calles
De su ciudad natal, maravillándose de cuánto había cambiado y cuánto había permanecido igual, visitó la tumba de sus padres, el que había perdido cuando era solo una niña, les contó sus aventuras, la batalla que había peleado y los amigos que había hecho, les agradeció por darle la fuerza para seguir adelante incluso en los tiempos más oscuros, y luego cumplió con su deber. Jenner desapareció, algunos dicen que regresó a las estrellas para explorar las vastas extensiones de la galaxia, había ayudado a liberar a otros, dice que encontró un lugar tranquilo al que llamar hogar para vivir el resto de sus días en paz, pero dondequiera que fuera y lo que fuera que hiciera, Jenner siempre sería recordada como la heroína que había liderado la galaxia a la libertad. La humana que se había enfrentado a un imperio y había ganado, los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos, la galaxia, una vez que el dominio del Imperio Galáctico se había transformado bajo la guía de la Alianza, las antiguas razas sujetas ahora libres, se habían desarrollado en civilizaciones prósperas por derecho propio, los horrores de la guerra se desvanecieron en la memoria y luego en la leyenda, pero su nombre nunca se desvaneció. Su historia fue contada y recontada y transmitida de generación en generación para la gente de la galaxia. Era más que una figura histórica. Era un símbolo de esperanza y coraje del indomable espíritu humano en la Tierra. Jenna se convirtió en un nombre familiar. Los niños aprendieron sobre ella en la escuela. Estudiaron sus tácticas y su liderazgo. Los adultos invocaron su nombre en tiempos de crisis, sacando fuerza de su ejemplo. La espía que se había convertido en general. La mujer que había liderado la lucha contra un imperio se había convertido en una parte integral de la cultura humana. Pero la propia Jenna siguió siendo un enigma después de su desaparición. Después de la guerra, muchos habían tratado de encontrarla. Los exploradores buscaron en los confines más lejanos de la galaxia, siguiendo rumores y susurros. Los periodistas investigaron cada pista con la esperanza de descubrir la verdad sobre su destino, pero nadie encontró un rastro. Era como si se hubiera desvanecido en las mismas estrellas que había luchado por liberar. A medida que pasaban los siglos, la búsqueda de Jenna se volvió menos apropiada. Una búsqueda práctica y más un ideal romántico que buscar. Jenna buscaba aventuras para perseguir el sueño de algo más grande. Muchos jóvenes, la gente descontenta con las realidades mundanas de la paz galáctica, se embarcó en misiones para encontrarla y demostrar que eran dignos de su legado. Una de esas buscadoras era una joven llamada Lyra, nacida en un pequeño planeta sin importancia en el borde de la galaxia. Lyra había crecido con las historias de Jenner. Había soñado con seguir los pasos de su ídolo para encontrar aventuras y un propósito entre las estrellas. Cuando alcanzó la mayoría de edad, Lyra emprendió su propia búsqueda para encontrar a Jenna. Rastreó cada pista, siguió cada rumor sin importar cuán débil fuera. Se enfrentó a los peligros del espacio inexplorado y los peligros de los mundos olvidados, y luego, en un pequeño planeta distante, Lyra encontró algo. Era una casa sencilla ubicada en un valle tranquilo lejos de cualquier ciudad o puerto espacial, y en esa casa, Lyra encontró a una anciana. Su cabello plateado y su rostro surcado por la edad. El nombre de la mujer era Jenna. Lyra estaba atónito porque había encontrado la leyenda. Pero Jenna no era lo que él esperaba. No era la heroína más grande que la vida de las historias. Era una mujer tranquila y modesta, contenta en su soledad. Jenna le dio la bienvenida a Lara a su casa y escuchó su historia. Sonrió ante el entusiasmo de Lara, ante su deseo de aventura y significado, y luego Jenna compartió su propia historia. Habló de la guerra, de los amigos que había perdido y de los sacrificios que había hecho. Habló de la carga del liderazgo, del peso de la responsabilidad que casi la había aplastado y habló de por qué había desaparecido, de su necesidad de encontrar la paz después de una vida de guerra. Lara escuchó y, mientras lo hacía, su percepción de Jenna comenzó a cambiar. No solo vio a la heroína, sino al ser humano. Vio el precio que la guerra había cobrado, las cicatrices que había dejado y vio la sabiduría que Jenna había adquirido. La comprensión de que la verdadera fuerza no radica en luchar, sino en saber cuándo dejar las armas. Cuando Lyra dejó la casa de Jenna, no lo hizo con decepción, sino con una nueva comprensión. Regresó a la galaxia, no para buscar aventuras, sino para difundir el verdadero legado de Jenna, un mensaje de paz, de comprensión del poder del espíritu humano, y así la leyenda de Jenna sobrevivió, no como una historia de guerra y heroísmo, pero también como un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros la luz de la humanidad nunca puede extinguirse.